Urge, por tanto, darle respuesta y precisamente el sector turístico de hostelería y restauración lo hemos incluido como un sector preferente para las ayudas a pequeñas y medianas empresas y autónomos. Serán 6 los grandes sectores productivos que se van a beneficiar de una nueva medida que aprobaremos en el Consejo de Gobierno del próximo martes. Vamos a sumar 51 millones de euros a los 56 millones ya en marcha como aval para que pequeñas y medianas empresas y autónomos tengan acceso hasta 600 millones de euros de liquidez financiera, importantísima en estos momentos. La novedad es que reducimos a cero el coste del aval para facilitar el acceso a esas ayudas. Además del sector turístico, esos 6 sectores productivos preferentes, especialmente castigados en Andalucía por el coronavirus, son el agroalimentario, fundamental en nuestra tierra, el comercio, la industria cultural, también importantísima en nuestra tierra, educativa y artística, el sector industrial, científico y de transporte y la construcción. Y les adelanto que también en el Consejo de Gobierno sumaremos nuevas líneas adicionales de microcrédito para autónomos, también con menores exigencias para facilitar el acceso a ellas, a esos pequeños autónomos que están sin financiación y que la necesitan como agua de mayo. Respecto a las mascarillas, pues es verdad que ha habido mascarillas defectuosas. ¿Sabe usted que el Servicio Andaluz de Salud cuenta con un sistema de verificación de los equipos de protección individual que compra precisamente para comprobar tanto su calidad y que efectivamente son adecuadas para su uso? Y fruto de esa verificación hemos detectado este tipo de mascarillas que son defectuosas. Las hay mascarillas que han sido compradas por el propio Servicio Andaluz de Salud y otras que han sido donadas. Esas mascarillas están siendo y han sido localizadas. Una vez que han sido localizadas, han sido retiradas y después se le están haciendo pruebas a los profesionales sanitarios que la han usado. Evidentemente, yo lo que debo hacer cuando veo este tipo de cosas, primero a mí me preocupa, me inquieta y lo único que puedo y debo hacer es pedir disculpas, en este caso a todos los profesionales sanitarios que se han visto inmersos en el uso de mascarillas que son defectuosas. Vamos a doblegar el esfuerzo para intentar que no vuelva a pasar. Es verdad que cuando confluye mucho material donado, material a veces que vienen incluso con garantías de fábrica de que están homologados, pero que después al final se ven que no es así. Yo creo que eso será una decisión del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, pero yo lo que sí creo es que esta es una decisión lo suficientemente importante como para no despacharla en un cuarto de hora, sino esto necesita de un debate riguroso y serio. Y eso es lo que yo ya he trasladado y lo he trasladado al propio presidente y he trasladado también a mi propia formación política. Yo creo que tenemos que empezar también una desescalada, por así decirlo de alguna manera, también en el ámbito jurídico y en el ámbito normativo. Hasta ahora hemos tenido una serie de normas que en un primer momento eran necesarias porque la pandemia llegó con toda su crudeza, pero una vez que la pandemia empieza a ser controlada, pues evidentemente tenemos que empezar a desescalar e irnos hacia unas normas que no sean tan drásticas como supone el estado de alarma, ¿no? En España hay leyes que permitirían al Gobierno gestionar de manera adecuada una crisis sanitaria, con un mando único en materia sanitaria, como puede ser la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, que es de 1986, como puede ser la Ley General de Sanidad o la Ley de Salud Pública. En definitiva, se debe abordar el debate de una manera seria y por tanto, creo que hay que darle una reflexión con serenidad. Y después hay alguna cosa que me parece también fundamental. Cuando uno quiere lograr de otras fuerzas políticas o de otros sectores el apoyo, pues como mínimo tiene que intentar ganarse ese apoyo, buscar fórmulas de complicidad. Esta semana, el martes, el presidente nos anunció las grandes medidas de la fase y la anunció en la tele y la vimos a la vez los líderes de la oposición y el líder de la oposición y los presidentes de las comunidades autónomas. O sea, a la vez nos enteramos de esa información, no teníamos ni idea previa. Y hoy otra vez, previa rueda de prensa de ayer del presidente, volvemos a tener más información. Es muy difícil también intentar generar complicidad, intentar generar confianza mutua cuando la información al final tú la ves en un telediario o la ves en un informativo, pero nadie te la cuenta previamente, o por lo menos consultarte si reconocemos la autoridad del Gobierno. Tiene que decidir el Gobierno, decide el Gobierno, pero no cuesta ningún trabajo previamente dialogar, incluso discutir, porque seguro que algo bueno sale de esa discusión.
Educación, sí. Nosotros estamos pendientes de una conferencia sectorial que se la he pedido yo también hoy al presidente del Gobierno y me ha dicho que probablemente sea, yo espero que sea esta misma semana, una conferencia sectorial que preside la ministra de Educación para que tengamos criterios comunes, porque ahora mismo tenemos que tener criterios comunes. ¿Qué vamos a hacer? Es evidente que de cara al próximo curso y de cara a las aulas se van a tener que producir modificaciones, y modificaciones en el ratio o modificaciones en las propias aulas, donde va a haber medidas preventivas, donde va a haber un distanciamiento social, donde tiene que haber hidroalcoholes, donde tiene que haber, pues puede hacer mampara en algunos sitios. En definitiva, va a haber cambios, tiene que haber cambios para garantizar la seguridad de nuestros profesores, nuestros docentes y, por supuesto, también de los alumnos, ¿no? Pero estamos esperando a ver qué decisiones se adoptan para que a lo largo de estas semanas y meses trabajemos para que el conjunto del sistema escolar esté capacitado para cuando se inicie el curso el próximo 15 de septiembre. Digamos, el decreto de alarma se vaya, primero se debata con rigor, con mucho rigor en el Congreso de los Diputados, que es el seno de debate. En segundo lugar, hay algo que parece evidente, ¿no? Hay algo que me parece muy evidente, que es que a medida que las cifras son más positivas, son más esperanzadoras, donde hay menos fallecidos, menos contagios, menos enfermos hospitalizados, tiene menos sentido seguir manteniendo pues la actual situación con el estado de alarma. Lo razonable siguiendo estas cifras sería que a finales del mes de mayo ya el estado de alarma o principios de junio ya el estado de alarma pues no estuviera. Y además habiendo otros mecanismos, ¿no? Otros mecanismos que puede servir al Gobierno para coordinar, impulsar, planificar, para mandar en el ámbito sanitario, como puede ser la Ley Orgánica de Medidas Especiales en materia de salud pública, la Ley General de Sanidad o la Ley de Salud Pública. Tiene instrumentos jurídicos para el Estado tener la capacidad de llevar el control de esta epidemia, pero sin ser tan restrictivos, sin ser tan duros. Creo que ya a día de hoy se ha abierto ya el debate en la propia sociedad y son muchos los andaluces y los españoles que consideran que ya el estado de alarma, una vez con esta cifra, parece que ya no tiene sentido, ¿no? Por tanto, yo espero que se produzca un debate riguroso y se tomen decisiones acertadas. Pero vamos, si seguimos viendo la evolución de los datos, yo me adelanto a decir que el estado de alarma no tendría sentido a finales de este mismo